Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La sala del trono de Lizara era un templo viviente de poder y tradición. Columnas talladas con símbolos ancestrales vibraban suavemente al compás de la energía planetaria. Todo parecía respirar solemnidad, excepto Naira, que se mantenía erguida como una estatua congelada frente a su madre, la emperatriz Elandra. Naira no movía un músculo. Su largo vestido ceremonial, de tejido cristalino, caía sobre sus piernas como agua petrificada. La luz de los biocandelabros arrancaba destellos fríos de su piel azul plateada, haciendo que su rostro pareciera esculpido en piedra. La voz de la emperatriz fue un filo directo al corazón. Te casarás con el humano. Esta noche. Naira apretó la mandíbula. No soy un objeto para firmar tratados. Soy tu hija. Eres mi hija, sí, y por eso precisamente no puedo dejar que te conviertas en una vergüenza ante el consejo. Eres estéril, Naira. No tendrás herederos. No puedes seguir la línea real. Pero puedes darme otra forma de legado, una alianza con la especie que está conquistando los sistemas con algo más poderoso que las armas, voluntad. Hubo un silencio largo, aplastante. Naira recordó el momento en que los médicos le comunicaron la verdad. La falla genética. Su cuerpo no podía gestar vida. En su mundo, donde la descendencia era lo más sagrado, eso la convertía en una reliquia viva. Una princesa inútil. Desde entonces, se había convertido en una sombra de lo que fue, refugiándose en entrenamiento marcial, misiones diplomáticas y sobre todo, el aislamiento. ¿Y quién es este humano con el que se supone que debo fingir una unión sagrada? Preguntó sin girar la cabeza. Su nombre es Gabriel Navarro. Técnico de naves, nacido en la Tierra, hijo de un embajador. Inteligente, adaptable, y sobre todo, dispuesto. Dispuesto, repitió Naira en voz baja, con una risa amarga. Como si fuera una subasta. En ese momento, se abrieron las puertas del salón principal. Un pequeño grupo de guardias humanos y lizarianos escoltaba a un hombre de complexión fuerte, cabello oscuro y rostro curtido por la vida espacial. Sus ojos marrones observaban el entorno con una mezcla de respeto y recelo. Cuando su mirada se cruzó con la de Naira, no apartó la vista. Al contrario, le sostuvo la mirada con una calma que desconcertó incluso a los ministros presentes. Gabriel hizo una reverencia torpe, pero sincera. Hola, dijo simplemente. Tú debes ser Naira. Supongo que, este no es el tipo de boda que esperabas. Naira dio un paso hacia él. Su voz salió como hielo seco. No esperaba nada. Y aún así, esto está muy por debajo. Gabriel sonrió con suavidad. Bueno. Supongo que eso solo deja margen para mejorar. El silencio en la sala se volvió denso. La emperatriz dio la orden con una simple inclinación de cabeza. El contrato se firmaría, la ceremonia se llevaría a cabo al caer la tercera luna, y los recién casados serían trasladados a los aposentos privados dentro del Palacio de Alianzas. Horas después, Naira caminaba por los corredores junto a Gabriel sin intercambiar palabras. Los muros cubiertos de raíces vivas parecían murmurar antiguas bendiciones. Pero dentro de ella, solo crecía el desprecio. No por él. Por la situación. Por haber sido usada. Por ser considerada una pieza rota. La habitación era espaciosa, con 2 camas y una atmósfera tenue, perfumada con esencias relajantes. En cuanto entraron, Naira se dirigió directamente a una de las camas. No esperes nada de mí. No amor, no compañía. Dormiré aquí. Tú allá. Gabriel dejó su mochila cerca de la entrada y la miró sin enfado. No estoy aquí para hacerte daño. Solo, me dijeron que esto podía ayudar a evitar una guerra. No sé si lo creo, pero sí sé que mereces algo más que ser una pieza. Naira frunció el ceño. La voz de Gabriel era tranquila, sin arrogancia. Era como si realmente hablara desde un lugar de comprensión. Y eso dolía más que la obligación del matrimonio. No necesito tu lástima. Y yo no estoy ofreciéndola. Estoy diciendo que no tienes que estar sola en esto, aunque no quieras estar conmigo. Se hizo un largo silencio. Naira no respondió. Se acostó, de espaldas a él. Pero no pudo cerrar los ojos en toda la noche. Algo en su mente zumbaba, incómodo. Y no era enojo. Era la extraña sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había visto. Y no por lo que no podía ser, sino por lo que aún podía llegar a ser. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. La mañana en Lizara no llegaba con luz solar,
sino con un resplandor bioluminiscente que emergía del propio planeta. Los árboles cantaban al amanecer. Las raíces del palacio vibraban con energía telúrica, y los muros translúcidos filtraban ondas que mantenían todo en una calma impuesta, casi artificial. Gabriel se despertó mucho antes que Naira. No por el cambio de gravedad o por la cama extraña, sino por la inquietud en el pecho. Caminó hacia el ventanal, observando el mar flotante que rodeaba las torres de la ciudad. Aquel mundo no tenía sentido, pero tampoco lo tenía su presencia en él. Él no era noble, ni militar, ni genóticamente mejorado. Solo un humano ordinario con manos hábiles y un pasado sin gloria. Escuchó el movimiento suave de la sábana detrás de él. Naira se había incorporado. No dijo nada. Se quedó sentada en el borde de su cama, mirando sus propias manos como si fueran ajenas. No tienes que actuar, dijo Gabriel sin girarse. Podemos fingir, si eso es lo que quieres. Decir que estamos casados y mantener las apariencias. Ella levantó la vista, y su voz salió tan baja que casi fue un pensamiento más que una respuesta. ¿Fingir te parece más fácil? Gabriel se giró despacio. Me parece más respetuoso que forzarte a vivir algo que no quieres. Pero si te soy sincero, preferiría conocerte. Naira se levantó. Caminó hacia él con lentitud, como si cada paso fuera una decisión. Se detuvo frente a Gabriel, estudiando su rostro como un mapa que aún no sabía leer. ¿No te molesta que no pueda darte hijos? La pregunta lo golpeó como una descarga. No por la dureza, sino por la vulnerabilidad oculta en sus palabras. No vine aquí para tener una familia perfecta, dijo Gabriel. No vine para cumplir un rol biológico. Vine porque alguien me pidió un favor. Pero ahora estoy aquí, y te veo. Veo que detrás de todo eso que intentas esconder hay alguien que aún quiere luchar. Ella bajó la mirada por un segundo. No tienes idea de cuánto daño hace no poder dar vida en un mundo que se construyó sobre la herencia. Y tú no tienes idea de cuánto daño hace vivir en un mundo que te exige que valgas por lo que produces. Pero no estamos obligados a cargar esas condenas, Naira. No si decidimos no aceptarlas. Ella alzó la cabeza, y por un instante, sus ojos se llenaron de una luz que no era reflejo del entorno. Era fuego real. Calidez rota que empezaba a encenderse otra vez. Durante los días siguientes, el matrimonio por alianza se convirtió en tema de susurros en la corte. Todos esperaban escándalos, distanciamiento, frialdad. Pero lo que sucedió fue distinto. Naira comenzó a caminar junto a Gabriel por los jardines internos. No lo tocaba. No lo miraba por más de unos segundos. Pero no evitaba su presencia. Él, por su parte, comenzó a comprender el alma de su esposa impuesta. Observaba cómo analizaba cada decisión, cómo se entrenaba sola por la noche con una disciplina feroz, como si buscara castigar su cuerpo por una culpa que nadie había pronunciado. Y Gabriel, sin decirlo, estaba dispuesto a sostener esa furia con paciencia. Una noche, tras una cena silenciosa en el comedor personal, Naira rompió el ritual con una frase inesperada. Quiero que vengas conmigo mañana al templo de raíz. Gabriel dejó el vaso a medio levantar. ¿Ese es el lugar donde las parejas de sangre real van a? Sí, pero no por lo que piensas. Es donde se sellan las promesas. No promesas políticas. Promesas de verdad. Gabriel respiró hondo. ¿Estás segura? No. Pero si vamos a estar en esto juntos, necesito algo real entre nosotros. Algo que no haya decidido mi madre. Algo que yo decida. Al día siguiente, caminaron por el bosque flotante hasta llegar al templo de raíz. Allí, entre árboles centenarios que cantaban verdades del pasado, Naira tomó la mano de Gabriel por primera vez. Su piel estaba fría, pero el contacto fue una explosión de electricidad contenida. Los monjes lisarianos no intervinieron. Solo observaron. Naira se inclinó sobre la piedra de las decisiones y dijo, con voz firme: el consejo eligió por mí. Pero esta promesa la hago yo. Te aceptaré en mi vida no como un deber, sino como una elección. Si te quedas, será porque yo quiero que estés. Y si te marchas, no te lo impediré. Pero no volveré a fingir. Gabriel dio un paso al frente, sin soltar su mano. Entonces me quedo. Porque quiero. No por política. No por pactos. Por ti. Las raíces debajo de la piedra comenzaron a brillar lentamente. No era un ritual forzado. Era aceptación. Era el inicio de algo que nadie en el imperio había previsto. Y mientras las raíces cantaban, Naira y Gabriel se miraron por primera vez sin barreras.
No había pasión inmediata. No había deseo descontrolado. Pero había algo más peligroso. Esperanza. Y la esperanza, en mundos rotos, siempre es el primer paso hacia la revolución. Los días en Lizara comenzaron a tornarse distintos para Naira. Años de aislamiento, entrenamiento sin fin y protocolos vacíos se desvanecían lentamente con cada amanecer que compartía, sin quererlo del todo, con Gabriel. Ya no lo veía como una carga diplomática, ni como un rostro sin historia. Ahora lo veía afilando su cuchillo con precisión, reparando con ternura una flor rota en el jardín flotante, o escuchando en silencio los relatos de los ancianos lizarianos como si le importara cada palabra. Pero no fue el afecto lo que la aterrorizó. Fue la calma. Porque Naira no sabía vivir sin una batalla interna. Una noche, mientras dormía, el eco de antiguas memorias la arrancó de la cama con un grito. Las visiones eran siempre las mismas, un niño lizariano en sus brazos, que se desvanecía como arena entre sus dedos. Dolor. Incapacidad. Juicios. Se quedó sentada en la oscuridad, abrazando sus piernas. No lloró. Nunca lo hacía. Pero sus ojos brillaban con un fuego que solo alguien atento podría notar. Gabriel, desde su cama, la observaba sin moverse. Tuve un sueño parecido anoche, dijo en voz baja. Sí, preguntó Naira, sin mirarlo. Sí, soñé que estaba atrapado en una esclusa espacial. La presión comenzaba a fallar y la puerta no se abría. Pero justo antes del colapso, alguien me tomó de la mano desde el otro lado y me sacó. No vi quién era. Naira bajó la cabeza. Se cubrió el rostro por un momento. Nunca he contado mis sueños a nadie, murmuró. Tal vez es hora de hacerlo. Ella lo miró con dureza, pero algo en su expresión se quebró. Soñé que tenía un hijo mío, que me llamaba madre con una voz suave. Lo sostenía en mis brazos. Y luego desaparecía. Siempre desaparece. Gabriel no respondió. Se levantó lentamente, cruzó la habitación y se sentó junto a ella, sin invadir su espacio. No la tocó. Solo la acompañó. ¿Nunca has deseado que fuera real? Preguntó él, casi en un susurro. Lo deseo cada día. Pero desear algo imposible es como sangrar en una herida que no cicatriza. Permanecieron en silencio por un largo rato. Y entonces, Naira se giró, inesperadamente, y apoyó su frente en el hombro de Gabriel. No fue un gesto de amor. Fue algo más profundo. Más desnudo. Un grito ahogado que por fin encontraba un rincón donde derramarse sin juicio. Él levantó el brazo lentamente, y con cuidado, lo rodeó por sus hombros. No dijo nada más. Solo la sostuvo. Pasaron así hasta que la noche se volvió tenue aurora. Al día siguiente, algo cambió entre ellos. No hablaban más de lo que necesitaban, pero se buscaban con la mirada. Naira ya no entrenaba sola. Le enseñó a Gabriel a sostener una lanza lizariana, a controlar el equilibrio gravitacional. Él, a cambio, le enseñó a usar sus manos para crear. Empezaron a construir una pequeña estructura de madera viva en uno de los jardines elevados. Sin razón aparente. Solo porque podían. La emperatriz, desde sus cámaras, lo observaba todo con frialdad estratégica. Veía a su hija cambiar. Veía el crecimiento silencioso del afecto. Pero también lo que no podían ver Naira ni Gabriel. El consejo empezaba a murmurar. Un amor surgido de un acuerdo político era aceptable. Incluso conveniente. Pero un amor auténtico, que escapaba del control de los linajes, de las estructuras de poder, era una amenaza. Más aún si involucraba a un humano. Una noche, una comitiva del consejo pidió ver a Naira. Gabriel se ofreció a acompañarla, pero ella lo detuvo con la mirada. Esto lo debo enfrentar sola, dijo, con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Entró al Salón de las Verdades, donde la esperaba el alto juez y 3 senadores ancianos de Lizara. No se molestaron en ocultar su preocupación. El humano comienza a ocupar un lugar que no le corresponde. ¿Y cuál sería ese lugar? Preguntó Naira, sin perder el tono respetuoso. El de una herramienta útil, no el de un compañero real. Un humano no puede engendrar herederos contigo. No puede ofrecer lo que tu linaje exige. Ella respiró hondo. Por primera vez, no se sintió insegura. No puede darme hijos. Pero tampoco me ha dado desprecio. Me ha ofrecido respeto, y eso es más de lo que jamás recibí de esta sala. El alto juez alzó una ceja. ¿Estás insinuando que tu unión con él va más allá del deber? No lo insinúo. Lo afirmo. Hubo murmullos incómodos.
Uno de los senadores se inclinó. Cuidado, princesa. Si eliges sentir, eliges rebelarte. Y toda rebelión tiene consecuencias. Naira se inclinó sin miedo. Entonces que vengan las consecuencias. Esa noche, al regresar a sus aposentos, lo encontró a Gabriel dormido en el suelo, rodeado de planos desordenados. Había trabajado en una mejora para el generador ambiental que ambos compartían, sin que nadie se lo pidiera. Ella se arrodilló a su lado y lo observó dormir durante largos minutos. Luego, sin pensar, acarició suavemente su mejilla con la punta de los dedos. «Eres tan distinto, y tan necesario», susurró. Gabriel abrió los ojos, medio dormido. «¿Todo bien?» Naira asintió. «Todo, está a punto de cambiar». Y por primera vez, lo besó. No fue un beso apasionado. Fue una promesa silenciosa. Un acuerdo sin palabras. El inicio de una elección que, lo supieran o no, alteraría el destino de ambos mundos. Porque al otro lado de la galaxia, fuerzas oscuras comenzaban a moverse. Y ya no era solo una historia de amor. Era una amenaza. Una guerra. Un milagro. A punto de despertar. El amanecer llegó teñido de rojo. No era una figura poética. Era real. Las nubes sobre Lizara se abrieron en una grieta escarlata, como si el cielo se hubiera herido. Desde la terraza del palacio, Gabriel contemplaba el fenómeno con el ceño fruncido. No conocía los ciclos atmosféricos del planeta, pero algo en su instinto humano le decía que ese color no era natural. Naira, vestida con su uniforme de combate ceremonial, irrumpió en el balcón, los ojos encendidos y la mandíbula apretada. El consejo ha sido atacado. Gabriel se giró. ¿Quién? No lo sabemos. Los informes hablan de una tecnología desconocida. Las defensas externas no reaccionaron. Fue como si algo las hubiera apagado desde dentro. Ella se detuvo un momento, observándolo. Gabriel, necesito que te quedes aquí. No quiero que te expongas. No sabemos si van por mí, o por nosotros. Él dio un paso al frente. No voy a quedarme mirando mientras el mundo que ahora también es mío se desmorona. No es tu batalla. Claro que lo es. Estoy casado contigo. Estoy dentro. No me escondas. No me protejas. Naira lo miró largamente. No había súplica en su voz. Solo firmeza. Finalmente, asintió y le arrojó un cinturón de energía con una pequeña daga incrustada. Entonces mantente cerca. Salieron juntos del palacio mientras las alarmas envolvían la ciudad con zumbidos bajos y constantes. Los corredores vibraban bajo sus pies. A lo lejos, una de las torres más antiguas ardía con llamas negras, imposibles de extinguir por medios convencionales. Había cuerpos. Lizarianos. Humanos. Unos destruidos por explosiones internas, otros por una sustancia desconocida que corrompía sus tejidos. Gabriel luchaba contra las náuseas. No por debilidad, sino por la brutalidad. Nunca había visto un ataque así. Naira tomó el control del escuadrón de élite de la Guardia de Lanza. Su voz se alzó con autoridad, sin temblor. Gabriel, aunque no lo demostrara, la observaba con una mezcla de admiración y temor. No era la mujer rota que conoció. Era una guerrera encendida por el fuego que siempre había contenido. Se dirigieron a la cámara del núcleo, donde se encontraba el corazón energético de Lizara. Allí, hallaron a un grupo de encapuchados rodeando el generador viviente. No eran lizarianos. No eran humanos. Eran algo más. Una mezcla de carne y metal, sin rasgos definidos, como si hubieran sido moldeados por una mano que odiaba la simetría. Uno de ellos se volvió y los miró directamente. Así que esta es la princesa traidora. La que mezcló su sangre con la de un inferior. Naira dio un paso al frente. ¿Quién eres? La voz del encapuchado era rasposa, hueca. Somos lo que crearon cuando despreciaron a los hijos fallidos. Somos la descendencia de la purga. Y hemos regresado para limpiar lo que debió morir. Gabriel frunció el ceño. ¿Clanes exiliados? No, dijo Naira, susurrando con los dientes apretados. Son los Kintrax. Fusión de residuos genéticos. Criaturas prohibidas. Pensábamos que habían sido eliminados hace siglos. El Kintrax extendió un brazo, revelando un cañón orgánico que latía como un corazón expuesto. Ella eligió a un humano. Se volvió estéril. Se volvió débil. Ahora, su debilidad será la caída de Lizara. Gabriel no lo pensó. Disparó el proyectil de su cinturón antes de que Naira lo hiciera.
El cañón del enemigo estalló en una explosión púrpura. Y fue suficiente para desencadenar el caos. Los Kintrax se abalanzaron. Naira desenvainó su lanza, girando con movimientos perfectos. Gabriel se mantuvo a su lado, usando herramientas adaptadas a modo de armas, improvisando, luchando como quien defiende lo único que le da sentido a su existencia. Uno de los Kintrax lo empujó contra una pared. Gabriel cayó, sangrando por la ceja. El enemigo se acercó a rematarlo, pero Naira se interpuso y le atravesó el torso sin dudar. «No toques a mi esposo», dijo con una furia que dejó en silencio hasta los suyos. Pero no era solo furia. Era amor. Lucharon durante casi media hora. El suelo se tiñó de sangre oscura. Los cuerpos retorcidos de los Kintrax quedaron diseminados, pero algunos lograron escapar. Naira jadeaba, sudorosa, con la armadura rota. Gabriel se apoyaba en un pilar, el pecho agitado, con las manos temblorosas, pero aún firme. Ella se acercó, lo ayudó a levantarse y sin decir una palabra, lo abrazó. No como símbolo. No como gesto vacío. Como una mujer que había estado sola demasiado tiempo, y finalmente entendía lo que significaba tener a alguien dispuesto a sangrar con ella. Gabriel apoyó la frente en la de Naira. ¿Crees que esto fue un aviso? No. Fue el inicio. No volverán a esconderse. Entonces que nos encuentren juntos, respondió él. Naira asintió, pero algo dentro de ella la inquietaba. Había algo más en juego. Esa criatura no solo hablaba con rabia. Hablaba con certeza. Y en lo más profundo de su ser, sentía que el verdadero ataque aún no había comenzado. Esa noche, mientras el planeta se lamía las heridas, Naira se encerró con Gabriel en la sala privada del santuario y le confesó lo impensable. Gabriel, creo que estoy embarazada. Él la miró en silencio. No se rió. No dudó. Solo la tomó de la mano. Entonces no hay vuelta atrás. Y en ese instante, comprendieron los dos que no solo habían roto una profecía genética. Habían desafiado un destino entero. Y el universo comenzaba a temblar. Naira se quedó inmóvil después de pronunciar las palabras. Como si temiera que, al repetirlas, el milagro se desvanecería. Gabriel no apartó la mirada. Podía ver que su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de algo más profundo. Como si el universo entero hubiera sido reconfigurado en ese instante. ¿Estás segura? No. No completamente. Pero algo dentro de mí ha cambiado. Siento los latidos. No míos. Otros. Y mis células no se comportan como antes. Lo sé. Lo siento. Como si mi cuerpo hubiera sido invadido por algo sagrado. Algo imposible. Gabriel le tomó la mano. La envolvió con ambas, como si de esa forma pudiera sostenerla a ella y al milagro al mismo tiempo. Entonces lo imposible acaba de volverse real. Y eso es lo que más temo. El miedo de Naira no era por ella. Ni siquiera por el consejo. Era por lo que vendría después. Por el orden que habían roto. Por la ley natural que estaban a punto de desafiar con una criatura que no debía existir. Un niño nacido de una princesa estéril y un humano sin linaje. Un ser que pondría en duda toda la historia genética de Lizara. Pocos días después, los análisis médicos lo confirmaron. La matriz de Naira, alguna vez considerada seca e inútil, mostraba actividad biológica. 2 corazones latían en sincronía dentro de su cuerpo. El feto no era común. No era puramente lizariano. Ni humano. Era algo nuevo. Un híbrido. Y el mundo no estaba preparado para él. El consejo exigió una audiencia de emergencia. Naira y Gabriel fueron convocados sin opción de negarse. Entraron juntos al gran salón, rodeados de ministros, soldados, senadores y figuras religiosas. El ambiente era asfixiante. Naira caminó con la frente en alto. No ocultaba su vientre. Gabriel a su lado no se mostraba como un consorte débil, sino como un igual. La emperatriz Elandra ya estaba presente, sentada en su trono de raíces vivas, la mirada tan dura como la piedra que lo rodeaba todo. Así que es cierto, murmuró uno de los ancianos. La princesa está preñada de un humano. La palabra flotó como una amenaza. No de un humano, respondió Naira con frialdad. De mi esposo. El alto juez se puso de pie. Golpeó el suelo con su bastón ceremonial. Esto es una violación directa del código de pureza. La descendencia híbrida fue prohibida tras la guerra de los linajes. ¿Sabes lo que esto significa? Sé exactamente lo que significa, replicó ella.
Significa que el sistema está roto, que el miedo al cambio ha frenado nuestra evolución. Y ahora, ese cambio respira dentro de mí. El consejo estalló en gritos. Acusaciones. Sentencias veladas. Uno de los ministros propuso la interrupción del embarazo como medida de protección genética. Otro sugirió el exilio. Gabriel dio un paso al frente. Si alguien se atreve a tocar a mi esposa o a nuestro hijo, sabrán por qué los humanos sobrevivimos a la oscuridad sin necesidad de evolución dirigida. Silencio. La emperatriz se levantó por fin. Su túnica ondeaba como si flotara sobre un río invisible. Este niño desafía todo lo que hemos construido. Pero eliminarlo solo nos asegurará un lugar en la extinción. Lizara no necesita estabilidad. Necesita verdad. Y el amor, aunque nos duela, es la verdad más pura. Las palabras de la emperatriz no fueron un indulto, pero tampoco una sentencia. Fue un armisticio frágil. El consejo quedó dividido. Mitad de ellos querían estudiar el fenómeno. La otra mitad, erradicarlo. Esa misma noche, un atentado silencioso se ejecutó en los aposentos de Naira. 3 sombras armadas con lanzas de luz atravesaron los muros vivientes del palacio. Naira lo sintió antes de que siquiera tocaran el piso. El instinto materno que apenas nacía le despertó un tipo de furia nueva. Despertó a Gabriel con un solo movimiento de su brazo. Él reaccionó sin preguntar, tomando el escudo de pulso que había dejado en el escritorio. La pelea fue breve, brutal. 2 de los asesinos murieron por manos de Naira. El tercero escapó, pero dejó un mensaje inscrito en su pecho: sangre pura o muerte. El ataque cambió todo. Naira fue escoltada a un recinto subterráneo protegido por campos de energía. Gabriel permaneció con ella, sin apartarse un solo segundo. El embarazo avanzaba de forma anómala, a una velocidad inquietante. El feto crecía rápido, como si la naturaleza misma intentara acortar los plazos, como si supiera que el tiempo no estaba de su lado. Los monjes científicos no comprendían el fenómeno. Su energía vital fluctuaba, pero no presentaba señales de rechazo. Todo en el niño parecía hecho para sobrevivir, como si fuera necesario. Una noche, mientras Naira intentaba dormir, Gabriel le acarició la espalda lentamente. ¿Y si este hijo no es solo nuestro? Ella se giró, confusa. ¿A qué te refieres? ¿Y si este niño es la respuesta a algo más grande que nosotros? ¿Y si por eso tantos quieren que no nazca? Naira se quedó en silencio. Pensó en las viejas leyendas de los lizarianos. En la profecía del heredero del cruce. Un ser que uniría 2 especies separadas por el miedo. Una criatura que alteraría el equilibrio y que sería, por ello, perseguida desde el primer aliento. Nunca creí en cuentos de cuna, dijo ella. Entonces miremos esto como un nuevo capítulo. Uno que nosotros escribimos. Esa noche, Naira no soñó con muerte. Soñó con su hijo. Soñó que lo sostenía en brazos, rodeada de ruinas y de esperanza. Soñó con un nombre. Y cuando despertó, se lo susurró a Gabriel. Se llamará Elian. Elian, el que no debía existir. El que cambiaría el destino de todos. Y mientras el universo aún debatía si aceptarlo o destruirlo, él ya crecía. Ya latía. Ya brillaba. Las alarmas no sonaron. El enemigo no vino con estruendo, ni en naves gigantescas cruzando los cielos. Lo hizo en silencio. La rebelión de los Kintrax estalló en la noche, mientras Naira dormía abrazada a Gabriel, su vientre ya prominente, palpitando con la energía de una vida que desafiaba todos los dogmas. La oscuridad se deslizó por los canales de la ciudad como una sombra líquida. La tecnología falló. Las torres de vigilancia dejaron de emitir señales. El consejo, disperso, no alcanzó a reaccionar. Cuando el primer grito llegó desde las murallas, Naira ya estaba de pie, el cuerpo temblando no de miedo, sino de presión interna. Elian estaba por nacer. Gabriel intentó tomar sus armas, pero Naira lo detuvo con la mirada. Sus ojos estaban vidriosos. Algo en ella se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Ya viene, susurró. No puedo esperar más. No vamos a tener que hacerlo, respondió él, sujetándola con firmeza. Vas a traerlo al mundo. Aquí. Ahora. Y nadie lo va a impedir. Los Kintrax irrumpieron en el palacio como una ola viva. Pero lo que encontraron no fue una familia indefensa. Fue un círculo de fuego. Gabriel defendía la entrada a la cámara de gestación con una lanza eléctrica en cada mano, rodeado por un escudo de campo que resonaba con el pulso del generador.
Cada enemigo que intentaba cruzar era repelido por una fuerza invisible que parecía alimentarse de su propia rabia. Y detrás de ese escudo, Naira luchaba contra algo más poderoso que cualquier arma, el parto. Su cuerpo no estaba hecho para eso. Lo sabía. Siempre lo supo. Pero Elian no era como los demás. Era fuerza pura. Era la vida insistiendo. Los sensores médicos marcaban una inestabilidad creciente. El feto crecía demasiado rápido. La energía que emanaba era incompatible con las lecturas tradicionales. Todo indicaba que su nacimiento podía matar a la madre. Pero Naira no gritaba de dolor. Gritaba de voluntad. No moriré. No sin verlo. Sus palabras se volvieron fuego. Y el fuego la obedeció. Las raíces del palacio comenzaron a brillar. Como si Lizara misma despertara. Como si la tierra respondiera a la llegada del niño que no debía existir. Gabriel, agotado, sangrando de una herida en la pierna, gritó su nombre desde el otro lado del escudo. Naira, aguanta. Y en ese instante, el grito de una criatura recién nacida cortó el aire como un relámpago. Alto, claro, poderoso. No era llanto. Era un rugido pequeño. Un rugido de existencia. El escudo colapsó. Los Kintrax detuvieron su ataque. Uno de ellos, el líder encapuchado que había sobrevivido al enfrentamiento anterior, entró en la cámara con lentitud. Vio a Naira arrodillada, con el cuerpo cubierto de sudor, sosteniendo a su hijo en brazos. El niño brillaba. Su piel tenía tonos entrelazados de azul y cobre. Sus ojos, al abrirse por primera vez, eran de un dorado tan profundo que ningún metal lo igualaba. El Kintrax dio un paso más. Naira alzó la mirada. Una palabra más, y juro que será la última que digas. El enemigo alzó la mano, pero no como amenaza. La bajó, lentamente, y se arrodilló. Así que era verdad. Susurró la antigua profecía. El que uniría la sangre prohibida. El que apagaría la ira con un grito de nacimiento. Los demás Kintrax, confundidos, detuvieron el asalto. Elian, aún envuelto en las telas sagradas, emitía una vibración suave. Su mera presencia parecía calmar el odio. Como si su existencia desprogramara el rencor genético que había definido siglos de guerra. Gabriel cayó de rodillas junto a Naira. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo logramos. Gabriel rozó la mejilla del niño con sus dedos temblorosos. No. Él lo logró. Días después, el Consejo de Lizara se reunió en una sesión histórica. Por primera vez en 1000 años, los Kintrax fueron admitidos dentro del planeta madre, no como enemigos, sino como una rama perdida de la evolución. La ley del linaje puro fue derogada. Las uniones mixtas no solo fueron permitidas, sino celebradas. Y al frente de todo, sentada en su trono ya no como heredera sino como símbolo viviente de esperanza, Naira sostuvo a Elian frente a las cámaras de todos los mundos aliados. Elian Navarro de Lizara, nacido de amor. Criado en guerra. Protector de la paz. Gabriel, vestido con una túnica ceremonial, sonrió desde su sitio. No necesitaba títulos. No necesitaba honores. Ya lo tenía todo. Tenía una familia. Tenía a Naira. Y tenía a Elian, que cuando lo miraba, sonreía con la misma fuerza con la que había venido al mundo. Y así, entre lo que nunca debió suceder, nació un futuro que todos creían perdido. La princesa estéril ya no era estéril. El humano sin poder ya no era insignificante. Y el niño prohibido, era ahora el puente entre las estrellas. Fin.